Damos gracias a nuestro Salvador Jesucristo por sus hermosas bendiciones. Aquí comienza Amanecer con Dios, un programa de reflexión a tu vida. Estoy ante ti. Qué placer enorme, hermano, saludarte en este día. Si algo está dañando, en esta tarde, esta noche, a la hora que nos escuches. quiero vivir sintonizado. Abrazo en el nombre de Jesucristo. Me gusta dialogar con Escuchamos 60 segundos con el pastor Libardo Figueroa en el nombre de Jesús. nuestra comunión. Yo quiero vivir sintonizado. Hola a todos. Déjate detener por el Señor Jesucristo. Imagínate que un día de la ciudad de Naín salía una mujer con el cadáver de su hijo, su único hijo, y además esa mujer era viuda. Ya lo llevaba rumbo al cementerio para sepultarlo. Y todos sabemos que cuando la muerte, la caminata fúnebre va pasando, todo lo que están alrededor se detiene porque va pasando la muerte. Pero ese día venía entrando el Señor Jesús a Naín y Él mandó a detener aquella caminata. Se detuvo al lado del cadáver, le ordenó al muchacho: levántate, y se lo devolvió vivo. Qué bueno dejarnos detener por el Señor Jesucristo. No importa cuál sea el camino que hayamos tomado, escuchemos la voz de Dios y volvamos en pos de Él, porque puede ser que el camino que hemos tomado parezca de vida, pero al final será camino de muerte. El único camino vivo y verdadero es el Señor Jesucristo. Único camino, sí Señor, verdadero, es Jesucristo. Bendiciones de lo alto para nuestro hermano Libardo Figueroa y a todos nuestros hermanos allí en la central de Corozal. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos regalas de estar delante de tu divina presencia. Tú eres Dios bueno, Dios maravilloso, que obra en lo imposible. En este momento, cada uno de nuestros hermanos que necesitan de la ayuda, bendíceles de una manera especial. A todos los que hoy en hospitales, clínicas se encuentran. A todos los hermanos de la obra carcelaria, bendícele. A nuestro hermano Paneso, sí Señor, bendícele, oh amado Cristo. Tú eres Dios que obra de una manera especial. En el nombre de Jesucristo, para nuestros oyentes que necesitan de la oración en esta hora, para ellos deseamos bendiciones de lo alto. Que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, sí Señor, que te espera tu buen Salvador, Jesucristo el Señor. Nuestro hermano Carlos Mario Mejía Nieto, bendiciones de parte de nuestro gran Dios para todos. Saludos a nuestro hermano Gilberto Dice, director de este hermoso programa. Para nuestra hermana Caterine Polo, saludo para el grupo Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Leemos acá el nombre del grupo, gloria a Dios. Viviendo en el Espíritu al 100%, unidos en oración, con un mismo sentir en Cristo Jesús. A nuestra hermana Irene Molina, gloria al nombre de Jesucristo. También tenemos a nuestra hermana Mariluz Charri. Bueno, en el día de ayer estuvo de cumpleaños. Gloria al nombre del Señor Jesús. Deseamos grandes bendiciones para este joven que estuvo de cumpleaños, Samit Jiménez. Deseamos que Dios le bendiga de una manera especial. Anderson David Mejía dice que lo felicitan sus padres, Gildardo Mejía, Sirley Jiménez, su abuelito Humberto Jiménez, Mariluz Charri, sus tíos Steven Samit Jiménez. Muchas gracias, dice hermano Gilberto. Dios le bendiga de una manera especial a Anderson David. Bueno, nos aproximamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora, gloria al Señor, que viene desde el vecino país de Venezuela, nuestro hermano Samuel Navas. A todos nuestros hermanos en el vecino país deseamos las más ricas bendiciones en el nombre del Señor. Escuchamos la palabra de Dios a esta hora. Tu palabra es luz
Es tu palabra la que nunca pasará. No hay tesoros que se puedan comparar con tu palabra. Dios le bendiga a toda la audiencia de este hermoso programa, en especial al hermano Edilberto Navarro y a la hermana Caterina Polo. Que Dios le bendiga de una manera muy especial a ellos. Quiero leer la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar en esta hora de un pensamiento titulado Poniendo mi voluntad bajo el dominio del Espíritu. Y bueno, quisiéramos mirar que ahí el apóstol escribe unos versos que nos hablan de la importancia de vivir una vida bajo la voluntad del Espíritu, y por eso he titulado el pensamiento Poniendo mi voluntad bajo el dominio del Espíritu, porque la madurez del carácter cristiano es la que permite que mi voluntad se conduzca a la obediencia a la voz de Dios, y es la obediencia la que hace que yo haga lo que Dios me diga. Y cuando Pablo dice antes bien sé lleno del Espíritu Santo, hace referencia a que tenemos que poner nuestra vida bajo el flujo, bajo la influencia o bajo el dominio de ser espiritual, es decir, bajo el dominio del Espíritu, porque es que ser espiritual es vivir bajo los efectos del Espíritu de Dios. No se ponga bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu, porque la carne no se sujeta, pero el que está bajo el dominio del Espíritu estará siempre sujeto y dispuesto a obedecer haciendo la voluntad de Dios. Mientras tengamos una vida llena del Espíritu, mantendremos la carne en sujeción y nuestro cuerpo pasará a ser templo del Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero todo, tanto el uno como el otro, destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces pudiéramos mirar lo que nos dice allí esta escritura, que hace diferencia allí en dos aspectos muy importantes, y es entre la carne y el cuerpo, es decir, el cuerpo y la carne. Pudiéramos mirar qué diferencia hay entre el cuerpo y la carne. El cuerpo es el depósito físico y es el que Dios santifica para que sea templo y morada de Él. Y cuando tú vives una vida en el Espíritu, empiezas a subir tu nivel como cristiano. El pecado que hay en tu cuerpo va saliendo y tu cuerpo se va santificando, porque comienzas a vivir una vida en obediencia, una vida con una dirección hacia Dios, bajo el dominio del Espíritu. Y de esta manera entonces tu cuerpo va siendo santificado para morada del Señor. Por eso encontramos que Juan capítulo 14 verso 23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces es necesario que nuestro cuerpo esté bajo la sujeción del Espíritu, para que podamos vivir una vida santificada para nuestro Dios. Ahora,
¿Cuál es la carne? La carne son los deseos que se manifiestan y que siempre te incitan a hacer lo malo. Es decir, es la carne la que manifiesta y siempre está tirando hacia el mal, hacia el pecado, hacia la desobediencia. Pero el Espíritu siempre estará impulsándote para que tú crezcas y camines con Dios y tengas una vida agradable para Dios, una vida de devoción que lo agrade a Él y no agradándote a ti mismo como persona. Porque es necesario entender esto, que nosotros seguimos a Dios y ahora nuestro ser, nuestro deseo debe ser agradarlo a Él y no agradarnos a nosotros. Gálatas capítulo 5 verso 16 dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querréis. Esa es la carne, los deseos malignos que te atacan para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que velar y estar dispuestos siempre es hacer la voluntad de Dios para vivir una vida en el Espíritu. El verso 19 del mismo capítulo 5 de Gálatas dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque viven una vida para la carne, para agradarse a sí mismo. Pero aquel que vive una vida en el Espíritu, que vive bajo la influencia del Espíritu, este agrada a Dios y tiene la esperanza de una herencia eterna. Cuando nosotros vivimos una vida en el Espíritu, perfeccionamos la obediencia. Pero cuando vivimos en la carne, siempre estaremos condicionando la obediencia a la comprensión. ¿Me explico? Cuando la obediencia no es perfecta, siempre hay que dar una explicación. Si no, no se obedece. Es el caso de muchos cristianos que todavía viven preguntando por qué no puedo hacer esto o aquello, por qué no puedo vestir así o asado. El día que vivas una vida llena de espiritualidad, dejarás de vestirte de esa manera y de pensar de esa manera. ¿Por qué no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro? Porque te darás cuenta que ya tú no vivirás o no vives para agradarte a ti, sino para agradarte a para agradar a aquel que te llamó, aquel que te tomó por soldado. Pudiéramos mirar que vivir en el Espíritu no es un asunto difícil. Se refiere al cristiano. No es difícil. Vencer la tentación no es difícil. Lo que pasa es que tú las quieres vencer es en el hombre natural, usando las armas naturales. Y ahí es donde se fracasa. Pero cuando tú empiezas a usar lo que Dios te dice con el nuevo pacto, como en la dimensión de la vida en el Espíritu, entonces comenzarás a tener triunfos en Cristo. Y la Biblia dice que irán de triunfo en triunfo y de poder en poder. Así que para nosotros, si somos espirituales, no hay derrota, solo hay triunfo. Y no habrá posibilidad de quedarte por allí postrado en el camino, sino que llegaremos a la meta final, porque vivimos una vida en el Espíritu, y el Espíritu es el que nos da la fuerza, la sabiduría, el conocimiento para nosotros seguir avanzando y seguir tomados de la mano. ¿Cómo es un cristiano espiritual? Miremos, no es el que vive hablando en lengua toda hora, no es una persona
diferente. Es una persona normalita que vive bajo el dominio permanente del Espíritu Santo, viviendo bajo la dimensión del Espíritu. El Espíritu es una promesa que evidencia la obra de Dios y es una experiencia que se tiene con Dios y en el Espíritu, es decir, a través del fruto del Espíritu Santo desarrolla una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. El fruto del Espíritu Santo habla de un carácter maduro. Ese es el carácter de un hombre espiritual. Es el fruto del Espíritu Santo el que evidencia si yo soy o no espiritual. La presencia de la manifestación de los dones evidencia un misterio, pero no implica la madurez del carácter. Entonces se hace necesario que podamos entender qué es ser espiritual. Y ya para finalizar esta reflexión, la espiritualidad y la cotidianidad, pudiéramos mirar la cotidianidad como personas queremos divorciar las cosas y eso no puede pasar. La vida espiritual se produce en forma natural cuando el Espíritu Santo está presente y es el Señor de nuestra vida. Y quiero explicar la cotidianidad, es decir, poniendo como ejemplo a Israel. Israel no era un pueblo, era un grupo esclavo sin futuro bajo el yugo del imperio egipcio, pero Dios le levantó un libertador y Dios lo liberó de la clase de vida de que ellos llevaban a otro estilo de vida mediante de demostración de poder. Entonces podemos mirar allí que es la espiritualidad la que nos lleva a nosotros a vivir una vida diferente. Y fue lo que Israel no pudo vivir, porque ellos miraban siempre era lo material, lo terrenal, y no miraban lo que nosotros podemos ver. Nosotros tenemos una esperanza de gloria, tenemos una esperanza hermosa, tenemos una promesa y tenemos una herencia que el Señor nos va a dar en el momento que se cumpla el tiempo. Cuando la iglesia sea levantada de esta tierra y nos vayamos con Él, entonces tendremos una bendición mejor que la que tenemos en esta tierra. Pero para eso hay que vivir una vida en el Espíritu. Que Dios les bendiga y una feliz tarde para todos. Qué bendición maravillosa en esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro hermano Samuel Navas desde Venezuela. Eres tú, mi amor, que conmueves mi vida hasta sentirte. Eres refugio, Señor, castillo fuerte a mi alrededor. Uniendo mi voluntad bajo el dominio del Espíritu, cuando las cosas se hacen dirigidas por el Señor, entonces vemos grandes bendiciones. En esta mañana acerquémonos confiadamente al Señor para entender todas las cosas lindas que quiere hacer en nuestras vidas. Si en esta hora hay una persona que quisiera darse la oportunidad con el Señor, qué bueno. Qué bueno, porque solo en Él hay paz, hay sabiduría, hay salvación. Estamos finalizando agradecidos con nuestro Salvador Jesucristo por sus hermosas bendiciones. Desde Santa Marta para Colombia y el mundo, este es su programa Amanecer con Dios.
Y recuerda, disfruta la vida en Cristo Jesús. No dejes de escribirnos de dónde, para reportar sintonía, qué grupo compartes esta bendición.